buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Como siempre, Opiniones trata, no es que lo logremos, pero Opiniones siempre trata de abordar temas de interés. Hay un tema que nos preocupa mucho y del cual muy poco, por lo menos, yo sé, que es esto que hoy llaman el abismo fiscal, si suben los impuestos, si bajan los impuestos, a quién se le deben subir los impuestos, los beneficios o perjuicios que esto puede ocasionar. No traigo para abordar este tema un economista. Traigo a una persona muy especial. ¿Por qué? Porque ha sido el maestro de muchos de nosotros. Un analista profundo, un periodista excepcional y lo mejor de todo, un excelente amigo y un maravilloso comunicador. Me refiero a Gustavo Godoy, que me acompaña aquí en el estudio. Oye, muchas gracias por esos halagos, me siento honrado y tengo que venir aquí con más frecuencia. Por supuesto, el problema es que Luis Díaz, sí, nuestro amigo y productor, me dijo, si no elogias mucho a Godoy, nos vamos a disgustar. Ah, bueno. Tú sabes que Luis te quiere mucho a ti. Y yo a él y a ti también te respeto. Entonces yo comparto mucho ese cariño y ese respeto que Luis te tiene, porque realmente es merecido. Lo que te digo, me alegro mucho que tú hayas dicho de que no es un economista, porque yo no soy economista. Por eso lo aclaro. Pero soy como tú y como la gente que está aquí en el estudio, somos parte de una comunidad que vivimos, así que somos activos en esta comunidad, en este país que nos ha acogido. No, y tratamos de estar informados, de estar al tanto de las cosas, y aunque tal vez no podamos explicar ciertas situaciones como expertos, como estamos próximos a la información, a lo que acontece, conocemos a algunas personas que están sí realmente vinculadas o asociadas a determinadas acciones públicas, sí, pues podemos hablar y explicar. Por eso te pregunto, ¿qué es el abismo fiscal? El abismo o el precipicio fiscal es que si para el día 31 de diciembre, fíjate qué fecha más, han pasado muchas cosas los 31 de diciembre. Han escogido un día terrible. Un día espantoso. Por lo menos para nosotros los cubanos, con mucha tristeza. Los cubanos tienen un recuerdo bien significativo, ¿no? Pero piensa lo siguiente, primero hay esta angustia, si se va a resolver, se ha convertido en una batalla ideológica entre ambos ¿Más partidos. que económica? Es económica, pero la economía hoy en día está basada en gran parte en ideología y en el bolsillo aprieta, ¿no? Pero como te comentaba antes de ir al aire, es muy interesante saber, y sin ser economista estuve haciendo unos estudios buscando datos, ¿no? Piensa que no es hasta 1862 que había lo que se podía considerar un impuesto, no una tasa impositiva. Y ese impuesto fue para sufragar la guerra de secesión, la guerra civil, ¿no? Y ese impuesto o esa tasa se ponía a la venta de tabaco, azúcar e inclusive de esclavos. Después eso se eliminó, inclusive en 1800 algo, no me acuerdo la fecha exacta, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que una tasa impositiva era inconstitucional. Algo parecido como lo que hicieron ahora cuando permitieron todas las contribuciones a campañas sin limitación. Ahí está. Cosas incomprensibles. Y entonces tú te pones a ver esas cuestiones y ves los super PACs, ¿no? Que no se tenían que identificar. Y eso ha creado mucha... Ahí puede haber todo tipo de dinero y de cualquier procedencia. Total, entonces lo que cuenta es el cash. Y el cash, el dinero, es el que está dominando. El dinero es importante. Nuestros hijos, nuestros nietos tienen que ir al colegio, el costo de vida ha aumentado significativamente, las tentaciones en una sociedad de consumo es bien impresionante. Todo el mundo quiere el auto más nuevo, más grande, más lujoso y con más... La codicia nos está consumiendo, Gustavo. La codicia rompe el saco, ¿no? Hay un factor que es muy interesante. Yo creo que es la desigualdad que existe en las tasas impositivas y los beneficios o salidas que puede tener una institución o una persona. Pero sin ser impertinente, sí, yo quiero que le digan a nuestros televidentes qué es el precipicio fiscal y después vamos a ir a esos factores de diferencia. Bueno, el precipicio fiscal es que si entre la Cámara y el Senado no se ponen de acuerdo en hacer ciertos recortes para bajar el vacío económico que tenemos, que es cierto, o sea, ¿no? El déficit que tenemos, que es cierto, ¿no? La Cámara pide cambios sustanciales en lo que se llaman los entitlements o los planes sociales, Medicare, Medicaid,
Todo ese tipo de cosas ayuda a los vales de comida, todo ese tipo de entitlements, como le dicen aquí. El gobierno demócrata dice que ha variado, que está dispuesto a considerar ejemplos. Uno de esos ejemplos es aumentar la tasa de recibir Medicare, si no me equivoco, ¿no? Y creo que también el Seguro Social de 65 a 67 años. Eso ha pasado en otros países, precisamente porque la crisis no solamente en los Estados Unidos, la crisis es mundial. Lo vemos en España, lo vemos en Grecia, que de propósito acaba de recibir una nueva ayuda económica a Grecia en estos momentos. Según va a recibir el fondo Grecia. Ves el factor Italia, que también está afectando España. Y tiene una repercusión. Berlusconi de nuevo está en la pantalla, ¿no? Después escondió el país y ya está de nuevo en el show. Y ahí está de nuevo en el show. Y si te descuidas, votan por él, porque eso es algo incomprensible, lo que está ocurriendo con los pueblos. La política mundialmente es incomprensible hoy en día, total y completamente. Por los pueblos más que la política. Por los pueblos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si no se llega a un acuerdo? Entonces, el partido de gobierno dice, bueno, hay que aumentarle la tasa impositiva o la tasa de impuestos a los que ganan más de 250,000, si es una familia, $250,000 al año. Y la banca de la Cámara dice, no queremos subirla. Y ahí es donde está la cuestión. No es que quiera ser optimista, pero tengo confianza en la sensatez y en el patriotismo de los norteamericanos de que no se va a permitir que esta crisis pase. ¿Por qué? Porque de no llegar a un acuerdo, a partir del día 1 de enero, otra fecha importante, ¿no? Los impuestos nos los suben a los ricos, a los medio ricos y a los que no somos ricos. Vamos a ir no solamente a una recesión, podemos ir a una severa depresión. Entonces yo creo que hay un poquito de sensatez, que es este pugilateo entre... Pero tú dijiste hace un momento algo que me llamó la atención, que en este momento la economía está muy ideologizada. Mi pregunta, ¿este proceso empieza de ideologización a partir de que el presidente Obama asume la primera magistratura del país, o es un proceso que ya venía desde hace muchos años? Como en este país todo ha ido creciendo. No te olvides que la guerra civil norteamericana, que fue espantosa, fue en 1861 al 65. Sí, al 65, ¿no? ¿Y qué sucedió? Hubo un presidente como Lincoln que eliminó la esclavitud contra viento y marea, porque todo el mundo, irónicamente en ese momento, el Partido Republicano era lo que se considera era más progresista que el Partido de paradójicamente, ¿verdad? Pues, entonces, las cosas van cambiando. Sí, señor. Y eso costó mucho. Y 1865, que estábamos hablando de la tasa impositiva para sufragar los gastos de la guerra civil, ¿no? Hasta 1965 es que la ley de derechos civiles no entra en vigor. 100 años. 100 años, ¿no? El crecimiento, también la economía globalizada. Alguien me comentaba el otro día, me dice, mira esto a las Naciones Unidas, como le ha abierto una ventana a los palestinos, aunque sea, digo, bueno, es solamente como oyente, pero van a participar. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Cómo los Estados Unidos no fue más enfático? Digo, bueno, los Estados Unidos y Israel fueron los únicos que básicamente se opusieron a eso. Pero no olvidemos que... Pero perdóname, yo quiero hacer un viaje al pasado. Sí. A mí no me sorprendió lo que ocurrió con la autoridad palestina, si en su momento Yasser Arafat, cuando Yasser Arafat estaba asesinando, cometiendo actos terroristas sin nombre, si no me equivoco, la OLP fue observadora en las Naciones Unidas. Así fue. ¿Estoy equivocado? No. Entonces, ¿cuál era la sorpresa? Pero por eso te digo, es que la memoria es muy corta, la gente se olvida mucho de las cosas y la historia se repite. Ahora, en esta sesión de las Naciones Unidas hay 138 miembros. Hace 10 años había 115. Quiere decir que hay muchas más voces, muchos más intereses, mucha más politización. Quiere decir que el mundo se ha fragmentado. Ya no somos el eje, somos el país más poderoso, somos el país más rico, somos el país del que más depende muchas personas. Pero según un informe reciente, a partir del año 2030, todo esto cambió. Total y completamente, total y radicalmente. Entonces, no sé si es que no queremos poner los pies sobre la tierra y ver qué es lo que está pasando. Pero la ideologización de la economía, Gustavo,
Bueno, el bolsillo es una cosa ideológica también, y la gente aquí se trabaja muy duro, y la gente dice, bueno, lo que yo gano, ¿por qué lo voy a dar? Sin ser economista, y hago mucho énfasis en eso, sin ser economista, yo digo lo siguiente, bueno, a mí esa tasa, el querer mantener esos impuestos, a mí no me afecta porque yo no estoy en esa categoría, ¿no? Pero sí hay una cifra que creo que es muy importante. De 1980 a 2010, que son la tabulación que se ha hecho, el estudio que se ha hecho. 30 años. Son 30 años. El índice impositivo, desde los que ganan más de 300, las familias, las personas o las firmas que ganan más de 350 mil dólares, han bajado de, digamos, de 20, en una cifra aquí, a ver si la tengo aquí a mano. Pon aquí cifra, no. Ha bajado hasta la cifra de impositiva que hay a los que ganan menos de 25 mil dólares al año. Si tú me explicaste eso y realmente me llamó la atención. Los que más ganan están pagando proporcionalmente menos impuestos ahora que los que menos ganan. Porque hay una serie de que aquí le dicen loopholes, que son salidas legítimas, ¿no? De que hay personas que ganan más de 350 mil y en vez de pagar el 20%, por decirte una cifra, pagan el 10 o el 12%, porque tienen inversiones o tienen el dinero en otros bancos. Mira todo lo que ha pasado en estos momentos, en los últimos años acá, en la crisis bancaria que hemos tenido, con la facilidad que se daba crédito. Esta es una sociedad plástica mundialmente. Aquí la tarjeta de crédito es lo que predomina. Y mucha gente compra y adquiere cosas que no puede adquirir. Por eso el endeudamiento tan grande. Y ahí es donde yace el problema, ¿no? Entonces, como yo te decía antes del programa, yo he vivido en este país mucho antes de venir a vivir en 1960, ¿no? Y había otra estructura, había una estructura familiar. Las mujeres no trabajaban, estaban en el hogar, los hijos llegaban, los ayudaban con la tarea. Hoy en día hay una nueva sociedad total y completamente. Vemos el crecimiento de esta ciudad de Miami. El tráfico en Miami es una cosa total y completamente enajenante. No hay vías, no hay una comunicación pública que sea beneficiosa. La familia promedio tiene 2 automóviles. Pero todo eso, si uno quiere, Gustavo, forma parte del desarrollo de la sociedad y del crecimiento natural, porque hasta los países más pobres de cualquier lugar del mundo son hoy menos pobres que hace 100 años atrás. Indiscutiblemente. O sea, la pobreza es algo que está ahí, hay pobreza extrema, pero sin lugar a dudas, la salud ha mejorado mundialmente. Todo ha mejorado. La tasa de mortalidad ha bajado considerablemente. Lo que yo sí aprecio es que no ha mejorado son los deberes ciudadanos. Seguimos convencidos que tenemos más derechos que deberes. Eso no ha mejorado. Yo percibo que no ha mejorado la acción de los políticos. Yo creo que antes, en el pasado, los políticos no es que fueran perfectos, había políticos corruptos también, políticos que crecían medrando, sí. Eso es una realidad. Pero yo creo que hoy son más los políticos que actúan indebidamente que los que actúan correctamente. Yo creo que la codicia de los empresarios, no de todos, de muchos empresarios, nos está haciendo mucho daño. Yo creo que eso ha pasado, yo coincido contigo, había y como tú bien dijiste, había ciertas reglas que se respetaban, había cierta responsabilidad y seriedad en lo que es el país, lo que es la economía, lo que es el concepto de familia. Hoy en día eso se ha flexibilizado mucho, ¿no? Se ha relajado, no por relajo, ¿no? Se ha relajado la disciplina, la educación no solamente académica, la educación del trato de persona a persona, y hay cambios sustanciales. ¿Qué es lo que ha sucedido? No, lo que ha sucedido es que hay, como decía, como ejemplo, lo que sucede en las Naciones Unidas, hay muchos más países hoy en día que tienen voz y voto, y ya los grandes países, fíjate que el problema es quién va a estar en el Consejo de Seguridad, quién es el que va a votar de una forma o va a votar de la otra, ¿no? Yo creo que para querer ser presidente de este país hay que tener una ambición, en el buen sentido de la palabra, desmedida. Ahora mismo tú tienes el conflicto con Irán, que es serio. Tienes el conflicto con Siria, que precisamente esta semana ya Rusia admitió de que los rebeldes, la oposición siria, está en una significativa ventaja. Tiene el problema que ahora Japón se está preparando por el diferendo que tiene con la China.
Está Corea del Norte, está la situación de Egipto. Tienes la situación de Egipto. Está el proceso de Venezuela. Está Venezuela, eso es salud. Entonces, todo es una papa caliente. Todo está pasando al mismo tiempo. Hay una debilidad económica mundialmente. Y están los Estados Unidos en este momento preparados, tienen el liderazgo suficiente para poder enfrentar tanta crisis. No me refiero a liderazgo de personalidades, sino me refiero a liderazgo como estructura de nación. O sea, como nación tiene el poderío militar, político, ético para poder marcar pautas como lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de Corea, por ejemplo. No se olvide que los Estados Unidos siempre ha sido el que le saca las castañas al fuego a todo el mundo. Sí, pero por eso digo, está todavía acto para eso. Militarmente sí lo tiene. Económicamente creo que tienen la reserva a pesar del déficit tan grande que tenemos. No te olvides que acabamos de pasar las dos guerras más longevas que ha tenido, que ha estado involucrado este país, que ha sido Irak y Afganistán. Y todavía la situación en Afganistán está bien complicada, ¿no? El problema es Irán. En este momento el problema de Irán es bien serio, como el problema de desarrollo. Vemos el lanzamiento que ha hecho Corea del Norte, donde hay prácticamente hambruna y están lanzando cohetes que no se sabe, que todo indica que no tienen capacidad nuclear, pero no deja de ser una provocación. Pero lo que preocupa, para Corea del Sur, por lo menos lo que preocupa al ciudadano común y corriente, y tú lo sabes también como yo, es lo que está ocurriendo en las fronteras del país. O sea, los conflictos entre las diferentes cámaras, entre los diferentes partidos, los conflictos entre la Cámara y el Ejecutivo, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia o la Corte Suprema de Justicia, la actuación de los políticos locales. O sea, lo que me preocupa a mí como ciudadano es si el entramado político-social del país conserva la fortaleza que hizo posible que este país, en el menor tiempo en toda la historia de la humanidad, llegara a ser la nación más poderosa del mundo y poderosa en serio. En primer lugar tiene competencia, en segundo lugar tiene un relajamiento y en tercero, y creo que es el primero, creo que en el gremio nuestro, que es el gremio informativo, tenemos una enorme responsabilidad, porque ese gremio también se ha relajado. Hay gran diversidad de medios informativos, pero también me parece, y ojalá me equivoque, que el ciudadano de a pie se ha acostumbrado a leer lo que quiere leer, a oír lo que quiere oír y a ver lo que quiere ver. Y medios de comunicación y me gusta mucho lo que has tocado, sí, que nuestra profesión, medios de comunicación se preocupan por establecer, por orientar, digamos así, que no es la función de un medio. La función de un medio es informar, en orientar a ciertos sectores de la comunidad y hasta exacerbar ciertos ánimos. Y esto lo he tocado en el programa y es una tentación. Sí. Y yo no soporto tentaciones, no tocarlo. El caso de la hispanidad. O sea, con cómo machacan algunos presentadores de canales hispanos y de la radio hispana la cuestión de la hispanidad. ¿Cómo la machacan? Nosotros los hispanos. O sea, yo aprecio como un etnocentrismo que nos quiere separar de esta nación. O sea, como si fuéramos diferentes. Nos está limitando. Sí, hombre. Nos está acorralando. Nosotros somos ciudadanos de Estados Unidos. Tú lo sabes mejor que yo, una cosa es periodismo y otra cosa es hacer periodismo, otra cosa es comentarios. Una cosa es un programa de opinión, por supuesto, otra cosa es un programa de información, ¿no? Tú y yo venimos de una escuela periodística que es muy distinta a la que prevalece hoy en día, ¿no? Prevalece una, sobre todo desde el ámbito, ha cambiado la información digital, la inmediatez. Yo creo que ha hecho mucho beneficio, pero mucho daño también. Ha hecho daño porque la gente se queda en el titular, no llega a la masa. No llega a la masa de información. Mira, los otros días, Gustavo, y este es un problema hacer el programa contigo. Sí. Por eso yo huyo no traerte. Bueno, okay. Porque uno se queda con mucho deseo de hablar muchas cosas, abordar una infinidad de temas. Y mira cuántas cosas hemos conversado en la mañana de hoy, así que tenemos que hacer otra charla como esta. Gustavo, en estos días yo escuchaba, y lo comenté en el Nuevo Herald hace unas semanas, un periodista que decía hubo un ataque en X lugar y murieron X número de soldados, y entre ellos murieron 3 soldados hispanos. ¿Cuál es la importancia que sean hispanos? Murieron 7 soldados de Estados Unidos defendiendo la democracia y la libertad. Son soldados. Son soldados. Mira, si una madre hispana que pasó tal cosa, ¿por qué? Es una madre.
En parte te voy a decir una cosa, le estoy dando el beneficio de la duda, que es una cosa muy difícil de hacer. Yo creo que eso es para vender, básicamente. Eso tiene un aspecto de venta, Vemos cómo se ha simplificado, por no dar otro objetivo, lo que son los telenoticieros diarios. Yo no veo información, lo que veo es robo, asesinato, choques, no veo sustancia. Mucha superficialidad. Es superficial, ¿no? Entonces, estamos haciendo un daño cuando no se profundiza. Tú y yo, por nuestra profesión, pues leemos y nos cultivamos y vemos distintas cosas para tener un balance, si es factible, y el balance es posible. Por ejemplo, yo he tenido momentos en que yo he sido director de asignaciones de un canal de televisión en inglés y había un tema con el cual yo personalmente me sentía muy involucrado, emocional y espiritualmente, ¿no? Y yo llamé a una persona y le dije, por favor, tú toma la decisión de quién va a ser la persona que va a ser el reportero o la reportera de este reportero, porque yo no quiero influenciar. Es lo apropiado. Porque como persona tenemos derecho a tener nuestros propios criterios, ¿no? Y la cerrazón que yo noto a veces en la sociedad, sobre todo la nuestra, sobre ciertos temas y ciertos adjetivos que se utilizan, me parece que son extremadamente dañinos, ¿no? Y veo que hay personas que son las que menos han sufrido en algunos aspectos, en el caso de la problemática cubana, que son los más vociferantes, los más intransigentes, mientras que la experiencia que yo he tenido, te lo comenté antes del programa, sí, lo comentaste antes, todas las expresas y expresos políticos en el caso de Cuba que he conocido, me cuesta mucho trabajo encontrar una expresa o un expreso que se exprese como se expresan otras personas aquí, que han tenido un pasado que deja mucho que desear. Mira, yo creo que eso forma parte de la personalidad, pero también forma parte del hecho de yo no hice cuando tuve que hacer y ahora quiero llenar ese hueco, ese vacío. Posible. Y adquirir credenciales y evitar. Yo no tengo, por ejemplo, ningún problema en defender los puntos de vista de una persona, aunque esté ideológicamente contraria a donde yo me encuentro. Pero que sea como tú tampoco lo tienes, por supuesto, que sea consecuente. Eso es lo que sea consecuente, esa es la clave. Eso es lo importante. Lo importante es que tú puedes estar en cualquier bando y tener el punto de vista que tú quieras tener, pero tienes que ser consecuente con esa actitud. Pero por supuesto. ¿Qué es lo que molesta? Y quiero tu opinión, y ya nos fuimos a la economía. Mira qué problema es este. No va a haber precipicio fiscal. No va a haber precipicio fiscal. Pero estoy confiado que yo... mira, si no hay precipicio, nada más que imagínate caerte por ese precipicio y nos caemos todos en este precipicio. Pero es que el déficit que tiene el país es muy grande. Es muy grande. Oye, han sido las dos guerras, primero, son muchos los aspectos, pero han sido las dos guerras más longevas. Han sido 12 años de guerra. Pero también yo creo que se ha malgastado y malbaratado mucho por dinero. Supuesto. Y yo creo que también algunos críticos lo han planteado en los últimos años. En Estados Unidos, en relación a América Latina, existía una frase que se decía en las repúblicas bananeras. Yo creo que en cierta medida, y se lo escuché a un amigo común hace poco tiempo, el país se está bananizando. Total. Y lo vemos aquí en Miami, con algunos políticos que tenemos. Además, mira, se habla en un lenguaje, si me permite brevemente tocar el tema económico. Por supuesto. Yo me acuerdo cuando estaba National Airlines y Pan American y Eastern, porque es una cosa que afecta a todo el mundo, porque así todo el mundo viajaba, ¿no? Y decían, en el trimestre tal y más cual compañía perdió X millones de dólares. Y yo decía, oye, entonces y tú veías que los aviones seguían volando, los anuncios seguían saliendo, entonces ha venido una desconfianza en lo que es la sociedad, ¿no? Bueno, esto se resuelve, sin tener una participación. Pero se resuelve endeudándonos más. Por supuesto, y ahí lo estamos viendo. Y se ha abusado. Mira, todo en la vida es causa y efecto. Yo me recuerdo la época aquí cuando muchos de la población aquí de pronto tenían un pequeño percance automovilístico y se ponían el cuello y se salían con el cuello para poner un pleito. Pero eso ocurre todavía. Y eso sigue ocurriendo. Entonces se ha abusado de muchas cosas. Es más, uno ve anuncios por ahí que realmente uno no entiende. O sea, están incitando a la gente a hacer ciertas cosas. Así es. Entonces, no hay un control de libertad, se está llegando al libertinaje. Bueno.
Y eso es lo que hace No que, hay presidentes o mandatarios como Cristina Fernández, Rafael Correa, quieran controlar la libertad de expresión. Que por supuesto es mejor una prensa equivocada que una prensa censurada. Toda la vida. Mucho mejor. Toda la vida. Pero es verdad que los periodistas a veces no hacemos el compromiso de informar como es debido, y la propaganda y la publicidad debería tener un mayor compromiso ético. Fíjate si las cosas han cambiado, Pedro. Que yo me acuerdo cuando estaba estudiando periodismo en Nueva York, en RCA, en NYU. Que fuiste un privilegiado. Pues, sí, estudiar periodismo en RCA. Mira, déjame decirte una cosa. Me acuerdo perfectamente que había un tabú. Por ejemplo, si el café Folgers... Te quedan 2 minutos y yo no voy a hablar más. El café Folgers no podía hacerle competencia contra el café X. No se mencionaban etiquetas. Hay una cosa que la gente no conoce. Si tú ves cualquier anuncio de televisión de cerveza, tú jamás verás a una persona físicamente beber la cerveza. Eso no es un mandato de la base de comunicaciones, no. Es un principio moral. Recuerda que los domingos aquí no se vendía ni cerveza. Y eso ha ido evolucionando, pero hay cosas que se siguen manteniendo de esa manera. No, hoy un producto se promueve y declinando otro producto. Así es. Que eso me parece a mí que no es ético. No es ni elegante. No es ni elegante. No es ni elegante ni es ético, ¿no? Que lo que te decía, el café tal no puede decir soy mejor que el otro. Había una estructura de respeto, de seriedad y de posibilidad. Y lo más grave es que somos, desafortunadamente, en estos momentos, el país número 27 a nivel mundial con nivel educacional. Los chinos están ganando, los malasios están ganando, los coreanos están ganando en una mayor educación. Y aquí nuestras escuelas dejan mucho que desear, no aquí en el sur de la Florida, que están teniendo un buen rating. A nivel nacional hay un déficit educacional, además de la educación en la calle, porque esta es la ciudad que desafortunadamente tiene lo que dicen el rage más grande. Conducir aquí un automóvil y se te mete y te dicen hasta alma mía o te sacas una pistola, ¿no? Pero no hay educación, y esta ciudad ha crecido con una velocidad impresionante. Gustavo, nos queda un minuto. ¿Qué podemos hacer para mejorar este entorno en que vivimos y este país que nos ha acogido con tanta generosidad? Primero, conocer el país y cuáles son las reglas del país, porque muchos no la conocen, ¿no? Saber qué cosa es la constitución de este país y cómo ha funcionado este país, cómo se ha ido desarrollando. Número uno. Número dos, tener un poquito más de civismo. Yo me acuerdo que nuestras escuelas nos enseñaban cívica, ¿no? Aquí no se enseña cívica. Tener un poco más de conciencia económica de que este país hay que apoyarlo como ciudadanos que nos han otorgado la ciudadanía. Y si ponemos todo eso juntos, yo creo que podemos salir adelante. Podemos hacer un mejor país. Total. Muchísimas gracias, Gustavo Godoy, y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Estamos llegando al fin de año, así que a todos les deseo muy buenas fiestas en estos días por venir. Tengan todos muy buenas tardes y muchísimas gracias a mi amigo Gustavo Godoy. Gracias a ti. Me cueste la vida. Enamorados del Bolero es un documental cual da nueva luz al popular género musical bolero. Desde Cuba y Argentina hasta España, el bolero ha trascendido el mundo y ahora llega a su pantalla. Sintonice este domingo a las 7 p.m. y vea Enamorados del Bolero en su canal 17 WLRN. Ya tú ves la promesa que te... Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.